Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es como siempre un privilegio y un placer el poder compartir este tiempo con ustedes, pero especialmente el poder compartir la palabra de nuestro Señor. Estamos llegando en esta noche al final de nuestra serie sobre escatología. En nuestras sesiones anteriores hemos hablado de el Día del Señor, hablamos de las semanas de Daniel, las 69 semanas y la semana 70, y hablamos también de el arrebatamiento de la iglesia, la batalla del Armagedón, y en nuestra última sesión hablamos de la batalla de Gog y Magog. Anteriormente a esa habíamos hablado también de el reino milenial. Hoy, en esta noche, nos enfocaremos en el último evento escatológico que encontramos en la Escritura. Y cuando digo último, me refiero a tanto cronológicamente como escatológicamente. Y ese es el tema de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Me acompaña a hacer una oración y entonces vamos a ir al pasaje que nos ocupará en esta noche. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, agradecidos que nos permite llegar a este punto en esta serie de estudios. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento para comprender estas verdades que traen esperanza a nuestra vida, Señor, como creyentes. Esos eventos que estamos esperando que se cumplan tal y como tú lo prometiste, porque sabemos, Señor, que ese será el nuevo comienzo de toda esta creación. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche sea el Maestro y nos permita comprender estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera ante todo invitarte a que abras tu Biblia a el libro de Apocalipsis, que es el que contiene un buen número de eventos escatológicos, pero en el capítulo 21, que es la continuación de lo que hablábamos la semana pasada, dice en los primeros 8 versos: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El tema está definido desde el principio: cielos nuevos y tierra nueva. Cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, lo primero que tenemos que considerar es la necesidad y el anhelo de la creación. Desde que el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, el efecto que tuvo no fue solamente sobre el hombre. Sí, es cierto, afectó al hombre física y espiritualmente, pero también afectó a la creación. La creación fue sometida a esclavitud
Fue sometida al deterioro, igual que el hombre, y fue sometida a la muerte. La vida animal fue afectada. Los animales comenzaron a devorarse el uno al otro. Ya no podía vivir el león con el cabrito o el oso con la oveja, porque ya la creación había sido alterada. Pero cuando hablamos de necesidad y anhelo, vienen a nuestra mente las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos y les habla de ese anhelo diciendo que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. El apóstol está haciendo un recuento de lo sucedido en el principio y cómo la creación había sido afectada, al punto que dice ahora gime por ser redimida, por ser cambiada. En los postreros días, después de haber ejecutado juicio, después de haber traído castigo eterno sobre los que se opusieron al Señor y a sus santos, después de castigar a su cabecilla principal, Satanás, entonces ya el momento era para que la creación fuera redimida. Ya el anticristo y el falso profeta 1000 años antes habían sido echados al lago de fuego, pero en nuestro último estudio hablamos del juicio final en el cual es Satanás también echado al lago de fuego. No podemos olvidar, ni debemos, que Jesucristo, conocido como el postrer Adán o el último Adán, vino con el propósito de rehacer lo que el primer Adán había echado a perder. Por eso el pasaje de Pablo que acabamos de leer dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción. Y ese también nos recuerda que lo primero que Jesús hizo fue liberar al hombre de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, lugar donde Él dio literalmente su vida. Y por medio de ese sacrificio pudo dar al hombre un espíritu nuevo, su Espíritu Santo, el espíritu de libertad. Entonces, en su primera venida, el Señor trajo libertad al hombre. Ahora, en su segunda venida, está trayendo libertad a la creación. Y cuando hablamos de esa libertad, tenemos que entender que no está hablando de una restauración, sino de una recreación. Porque el primer verso que leímos en Apocalipsis 21 dice un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora, cuando estudiamos el significado de las palabras usadas en este pasaje, nos damos cuenta que nos sirven para no caer en el error de creer que Dios va a restaurar la creación. No la va a restaurar, la va a hacer totalmente nueva. Se restauran las cosas que se han dañado, como por ejemplo las partes de una pintura. Son restauradas. Un edificio que se ha deteriorado
puede ser restaurado. Pero aquí el Señor está usando por medio de Juan palabras específicas que no dan lugar a restauración, sino a una nueva creación. La creación estaba totalmente dañada por los efectos del pecado. Aunque Dios en su omnipotencia podría haberla restaurado, el problema en gran manera era que no quedaba parte buena o parte sin daño en la creación. Entonces, cuando hablamos de la terminología usada en este pasaje, es importante entender que cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, está usando una palabra griega que conocemos ya muchos que han estado en estos estudios, y esa es la palabra kainos. Cuando el Señor Jesucristo habló de vino nuevo en odres nuevos, usó la palabra kainos, que quiere decir literalmente nuevo, completamente nuevo. Y la otra palabra que debemos de entender es la palabra griega erchomai o erchomai, que quiere decir llegar a ser o existir. Ahora, en este pasaje no aparece esa palabra, pero aparece la palabra relacionada que es aperchomai. Aperchomai quiere decir lo contrario de erchomai. Si erchomai quiere decir llegar a ser o existir, aperchomai quiere decir dejar de ser o dejar de existir. Aquí en nuestra versión en español, aperchomai ha sido traducida como pasaron. El primer cielo y la primera tierra pasaron, pero literalmente es dejaron de ser o dejaron de existir. La figura que viene a mi mente cuando leo el primer cielo y la primera tierra pasaron o dejaron de existir es la demolición de un edificio. Cuando un edificio está ya fuera de uso, deteriorado, vienen los ingenieros, lo derriban completamente, limpian el lugar y hacen un edificio totalmente nuevo. Esa es la idea que está detrás de estos versos. El Señor haciendo que la primera tierra y el primer cielo desaparezcan por completo y Él creando un nuevo cielo y nueva tierra. Ese mismo verbo, aperchomai, es usado al final del verso 4, donde dice, las primeras cosas han pasado, han dejado de existir. Y luego inmediatamente de cielos nuevos y tierra nueva, habla como parte de ese paquete de la nueva Jerusalén. El verso 2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Y con observar este verso podemos darnos cuenta de varios aspectos de esa nueva Jerusalén. Primero dice que es santa, la ciudad santa le llama ahí. La idea del matrimonio está presentada en estos versos, porque dice que está ataviada como novia para recibir al novio. Pero en el caso de los que se iban a casar, la desposada o la novia tenía que ser santa y pura. Todavía en algunas culturas se acostumbra que después de la boda, después de la consumación del matrimonio, el esposo debe presentar pruebas de la virginidad de la novia. En otras palabras, prueba de la pureza de la novia. Y si esa novia no es pura, el novio tiene todo el derecho de rechazarla y de recibir de regreso la dote que ha pagado por ella.
Si aplicamos esto al pueblo de Dios, debido a su rebeldía hacia Dios, Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, fue corrompida precisamente por las iniquidades del pueblo que habitaba en ella. El pecado de Israel corrompió la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, para que fuera santa, era necesario que procediera del cielo, para que no estuviera contaminada de ninguna manera. Y la razón principal por la cual debía ser santa esa ciudad en esos cielos nuevos y tierra nueva es de que el Dios santo habría de habitar en ella. Un Dios santo no podía habitar en una ciudad corrupta. Y luego el verso dice que no solamente era santa la que vio descender del cielo, sino que dice que era hecha por Dios. Y aunque no usa la palabra hecha por, dice que descendía del cielo de Dios, procedente de Dios. La vieja Jerusalén, con toda su belleza, fue construida por los jebuseos, los habitantes de Jerusalén antes de que David tomara control y dominio de esa ciudad. Fue habitada después por los israelitas. Pero la Biblia dice claramente que el Dios Santo, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todo lo que en el mundo hay, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. O sea que aquí estamos viendo que el mismo Dios está preparando su morada. La Jerusalén celestial, la cual a propósito no representa al pueblo de Dios, sino que representa el lugar donde el pueblo de Dios morará delante del Omnipotente. Y le llama tabernáculo. Es llamada el tabernáculo de Dios. Ahora, si recordamos, en los tiempos del desierto, después de la salida de los israelitas de Egipto, el tabernáculo era el lugar central de adoración, el lugar donde Dios se encontraba con el pueblo, con Moisés especialmente. Entonces, en esos 40 años que anduvieron vagando y todavía un tiempo al llegar a la tierra prometida, el tabernáculo era el lugar santo que representaba la morada de Dios. Y aquí es llamado también el tabernáculo. Ahora dice en el verso 2 que descendía del cielo como una novia ataviada para su esposo, dice. Y aquí podemos nosotros deducir como una novia lista para recibir al novio. La figura de una boda es usada en este verso. Si recuerdas la parábola de las 10 vírgenes, en esa parábola, la novia desposada, o sea, la prometida, acompañada de sus doncellas, estaba esperando ansiosamente la llegada del novio o del desposado para poder consumar el matrimonio o llevar a cabo la boda, consumar el matrimonio y estar con él para siempre. Y esa es la figura que encontramos en estos versos. La novia lista, esperando que llegue el novio para estar con él para siempre. Y cuando pienso en estas parábolas, me doy cuenta cómo han cambiado
las costumbres. En esa parábola, la novia está esperando al novio. Pero en la boda de este tiempo, es el novio esperando que llegue la novia. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero aquí la novia, la Jerusalén que desciende del cielo, como una mujer a punto de casarse, ya está lista. Está ataviada, dice. Y ataviada quiere decir arreglada, adornada, o si usamos una palabra más actual, la novia está ya maquillada para recibir al novio. Y digo maquillada porque el verbo que se usa, cosmeo, es la palabra que se usa ahí, donde viene cosmético, que viene de cosmos, de orden. Esa es la palabra que describe a la Jerusalén acá. La novia está arreglada, adornada, maquillada, lista para recibir al novio. Y ya estando lista, el novio es anunciado, tal y como en la parábola de las vírgenes, donde dice que a medianoche se oyó un gran clamor, un gran grito que decía: aquí está el novio, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Me imagino que en ese momento el corazón de la desposada empezó a palpitar para ir a recibir al novio. Y de la misma manera, el apóstol Juan dice que oyó una gran voz. Verso 3 y 4. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Oí una gran voz. Como la novia escuchó: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. En su primera venida, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, habitó temporalmente entre los hombres por 33 años. Pero cuando Él haga todas las cosas nuevas, ya no será temporalmente. Habitará con ellos para siempre, dice este verso. Y ya habiendo eliminado al tentador, habiendo redimido a la creación por medio de crear cielos nuevos y tierra nueva, ahora el pueblo recibirá toda consolación de parte de Dios mismo. Todos los efectos de la caída, todas las cosas que traían sufrimiento, tristeza, dolor, muerte, también habrían de ser eliminadas. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 de Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y todo poder. El príncipe de este mundo ha sido echado en el infierno, el anticristo y el falso profeta también, los pecadores no redimidos en el infierno. Todo está listo para que el Hijo entregue el reino al Padre. Y dice también a Pablo en esa misma carta a los Corintios 15, 26, y el último enemigo que será eliminado es la muerte.
¿Por qué? Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces la novia lista, el anuncio es dado, aquí viene el novio, y ahora era el momento para que el novio se identificara. El novio se identifica. Así como se identificó con Juan al principio del libro, cuando le dio la instrucción, escribe lo que era, lo que es y lo que ha de ser, diciéndole: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y luego más adelantito en el verso 17, como parte de esa identificación, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy el primero y el último. Y de esa manera es que lo hace aquí. Para que no quede ni la menor duda en la mente de Juan, que sus palabras son fieles y verdaderas. Que el Alfa y el Omega, el primero y el último, no miente. Y que todo lo que promete, lo cumple. Y dice en el verso 6 de Apocalipsis: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Identificándose como el fiel y verdadero, como el principio y el fin, como el eterno, como el creador de este mundo, como el redentor, haciendo nuevas todas las cosas. O sea que crea cielos nuevos, tierra nueva y un lugar para la morada de Dios entre los hombres, la nueva Jerusalén santa y pura que desciende del cielo. Esta porción del capítulo 21, la porción que leímos, termina recordando lo que sucede al final del capítulo 20, o sea, el resultado del juicio final, porque dice, dando en contraste con: al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente de la vida, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como haciendo un contraste con esa nueva vida en la nueva creación, los que le rechazan son echados al infierno. El resto del capítulo 21 y parte del capítulo 22 dan una descripción del atavío o de la belleza de la Jerusalén celestial. No vamos a ocuparnos en eso en esta noche, porque el evento escatológico ha sido descrito. Cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén. Y yo espero que esta serie escatológica
sirva para aquellos que quizás nos han estado escuchando y todavía no están seguros si entrarán a ese cielo nuevo y tierra nueva. Si todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Él es el que ofrece vida eterna. Él es el que ofrece el agua que sacia, el agua que quita toda la sed espiritual. El primero y el último, el alfa y la omega, el creador de todo lo que existe, el que vino a dar su vida en la cruz para que usted y yo no nos perdamos. Es una buena oportunidad para recapacitar sobre eso y asegurarnos que Cristo vive en nuestro corazón y que esa esperanza sea realmente una realidad. Porque para nosotros los que hemos creído, esperanza no es un a lo mejor, sino estamos esperando que eso suceda. Porque el que lo prometió es fiel y Él cumple lo que promete. Cielos nuevos, tierra nueva, vida nueva. Espero que la serie haya sido de bendición. En nuestra nueva serie que voy a anunciar pronto, vamos a comenzar a otros temas diferentes. Pero hasta entonces nos veremos. Nos vemos el día domingo en el servicio o en línea, o nos vemos el siguiente miércoles. Que Dios te bendiga y que pase buenas noches.